Bueno, buenos días a todos. En primera medida, muchísimas gracias, como siempre, a la gente de Apresid por la invitación y a todos ustedes también por estar compartiendo este rato conmigo de intercambio técnico. Mi nombre es José Peiret y yo trabajo en la Experimental de Salta. Hace 2 años que estoy en esa unidad de la institución. Antes estuve varios años conformando el equipo de Mario Bragaccini, al cual me debo en mi formación técnica en la unidad de Manfredi. Ahí, bueno, esta presentación breve de 15-20 minutos no es una presentación con resultados de ensayos comparativos ni nada que se le parezca, sino simplemente una recopilación de algunos conceptos técnicos que hemos recolectado junto con los otros dos técnicos que están ahí junto conmigo en esa diapositiva. Junto con Mario Bragaccini, por supuesto, y que hemos recolectado cuando esta herramienta volvió a los campos de Argentina y que hemos recolectado de parte de algunas de las personas que están acá, como la gente de John Deere, acá el ingeniero Beltramino, la gente de Alochis también, de otras firmas. Bueno, hemos aprendido junto con ellos. Bien, en primera medida para comenzar, yo simplemente quería poner esto para recordar que cuando uno habla de cabezales Draper no está hablando de una tecnología que sea, entre comillas, nueva, sino que es una tecnología que ya proviene o que es originaria de principios de siglo. Fíjense ahí esa fotografía del Museo de la Maquinaria Agrícola, que si no me equivoco está en la zona de Sunchales, esa Rotania. Bueno, ahí hay un sistema de lonas, ahí sí, o draper como lo llamamos ahora. Bien, la pregunta que yo me hacía mientras pensaba esta presentación es si no es una tecnología nueva de esta última década, ¿por qué se vio reemplazada por los cabezales con sin fin o por el sistema sin fin? Bueno, en primera medida por la resistencia, por la practicidad, por la durabilidad que tiene el metal en relación a lo que eran los sistemas con lonas de principio de siglo, como el que tenía esa Rotania de la diapositiva anterior. Los cabezales a sin fines también tuvieron en todos estos años su avance tecnológico junto con el desarrollo que tuvieron las máquinas cosechadoras y todo el equipo que rodea la tarea de cosecha. Aumentó el diámetro de su tubo central, aumentó el tamaño de sus alas, se los equipó con dedos retráctiles en todo su ancho de labor, siempre persiguiendo el objetivo de que el cabezal con sistema de traslado por sin fin eficientizara o aumentara la calidad de su trabajo, ¿no? Hablando de lo que es cabezales Draper, a nosotros nos llegaban fotografías solamente de la zona de Canadá y de algunos países de Europa y provenientes de algunas firmas, como por ejemplo la firma McDonald. En zonas donde se producen y se tienen que cosechar granos finos, trigos de altísimo rendimiento. Bien, entonces la segunda pregunta que yo me hago es, o que nos hacíamos hace 4, 5, 6 años, es por qué la tecnología de Drapers volvió a reemplazar a los sinfines. Bien, yo creo que hay dos tipos de razones. Primero, las razones de índole industrial. Ustedes saben el constante crecimiento y expansión de la frontera agrícola que tenemos en nuestro país, el trabajo de los genetistas para aumentar el rendimiento de los granos por hectárea, lo cual, si combinamos esos dos primeros puntos, nos lleva al tercer punto, que es que necesitamos equipos de cosecha o cosechadoras de mayor capacidad de trabajo, con un motor más grande, de mayores HP, tolvas de mayor capacidad para poder transportar ese grano, tanto en lo que es el chasis de la cosechadora
como por supuesto los equipos que trabajan junto a la máquina. Yo no lo quería tocar por el cartel que dice acá. Órganos de trilla de mayor capacidad y por supuesto sistema de descarga también de mayor capacidad. Por lo tanto, para acompañar ese aumento en la capacidad de trabajo de todo el equipo de cosecha, ergo también hace falta que los cabezales sean más anchos, y si son más anchos, que también mejore la alimentación que le hacen al órgano de trilla. El otro tipo de razones por las cuales los cabezales Draper volvieron al campo argentino, yo las clasifico como razones de índole agronómico. Y si me permiten, lo voy a explicar lo más a lo gaucho posible. Esa fotografía que está ahí es de un cabezal convencional, entre comillas, con sistema de sinfín. Yo ahí con esa flecha simplemente representé cómo se ve el traslado desde los extremos de ese cabezal hacia el centro donde está el embocador, que después en definitiva alimenta el órgano de trilla. El material cortado que tiene que ser trillado llega al embocador y después entra al órgano de trilla enroscándose en sí mismo. Lo cual, si uno lo midiera con un torquímetro, por ejemplo, o con algún instrumento que midiera la demanda de potencia solamente en el órgano de trilla de esa máquina cosechadora, uno vería que la demanda, que es esa línea roja que está en el gráfico hacia la derecha de la fotografía, es variable con respecto a la regulación, que es la línea punteada azul, que está combinada con la línea ondulada, es variable, lo cual en el campo, ese gráfico es solamente un ejemplo. En el campo nosotros lo sentimos como lo que se llama el famoso golpe de trilla. Cuando uno va trabajando, lo que los contratistas dicen, el golpe de trilla, que se siente que el motor reniega, bueno, es el síntoma de lo que está representado ahí con ese gráfico muy esquemático. Si yo lo comparo con la alimentación que me ofrece un sistema Draper, fíjense también el mismo gráfico, por supuesto muy esquemático, sin ningún tipo de escala. En la alimentación teórica que hace un cabezal Draper, la demanda de potencia es mucho más prolija y uniforme con respecto a la otra línea que está ahí, que es la regulación. Digamos, dicho cómo se siente en el campo, los golpes de trilla no se sienten tan bruscos y el trabajo del motor de la máquina se percibe mucho más uniforme y prolijo. Bien, eso que yo expliqué en la diapositiva anterior, nosotros cuando el INTA Manfredi nos mandaba a las provincias del norte, a Santiago del Estero, a Salta, a Tucumán, a ver los primeros prototipos de unidades Draper que iban a ingresar al país, allá hará 5 o 6 campañas por lo menos, nosotros lo percibimos de la siguiente manera. Me acuerdo que perfectamente que fuimos a ver unidades MacDom, que eran traídas, importadas por ATCO. Fuimos a ver los primeros modelos de John Deere, fuimos a ver también modelos de Case, y me acuerdo que en todas las marcas y los modelos nosotros lo percibimos de la siguiente forma, con una prolongación de la jornada de trabajo. Recuerden que yo recién les dije que los vimos en provincias del norte, en la zona en la cual yo trabajo en este momento. En aquella zona la inversión térmica es bastante más marcada que en lo que es la pampa húmeda, por lo tanto en horas de la tarde, después de las 6 de la tarde, después de las 7 de la tarde, el material realmente se cambia bastante su contenido de humedad.
de una forma mucho más notoria que en un año estándar en la provincia de Córdoba, por ejemplo, donde yo soy originario, y nosotros veíamos que en máquinas gemelas me refiero mismo modelo, misma capacidad de trabajo, la máquina que estaba con el draper colgado trabajaba por lo menos 1 hora y pico más que su gemela con cabezal tradicional. Que en una máquina de gran capacidad de labor, con buena cantidad de HP en el motor, 1 hora más por día, al final de la campaña significan una buena cantidad de hectáreas. Otra cosa que nosotros percibimos, y me refiero a percibimos porque en ningún momento hicimos, como quien dice, un ensayo formal, porque para hacer un ensayo formal y que sea comparativo y que sea preciso, es bastante difícil a campo, con máquinas reales, poder aislar todas las variables que uno tiene en el lote y que el ensayo no sea estéril. Así que son todas apreciaciones técnicas que nosotros las recolectamos trabajando el costo de la máquina, midiendo pérdidas, anotando las cargas de combustible, anotando las horas de trabajo. Bueno, otra cosa que percibimos también es el menor consumo de combustible de la máquina equipada con el draper, en promedio un 15%, y un menor daño mecánico de la semilla o del grano cosechado. Esto tiene que ver con que los cabezales con sistema de traslado por sin fin, en general, sobre todo en cultivos como soja, como garbanzo, como ni hablar del poroto, producen una pretrilla que le decimos nosotros, es decir, el grano queda desnudo ya en la zona del cabezal y después tiene que subir por el acarreador, encontrarse con el órgano de trilla y eso, al estar desnudo, no estar protegido por su vaina, por ejemplo, aumentan mucho las posibilidades de que ese grano sufra algún tipo de daño mecánico. Al ser menor la pretrilla en los sistemas draper, el porcentaje de daño del producto cosechado bajaba. Bien, otra cuestión relacionada al porqué de los draper nuevamente en los campos de Argentina tiene que ver con algunos cultivos invernales alternativos, como puede ser la colza. Bueno, ahí hay una case, la del medio debe ser, no me acuerdo qué máquina es, la que está sobre la derecha no es una cosechadora, es una hileradora. Esa es una 1165 modificada, en la cual el colono necesitaba una hileradora y se tomó el trabajo de modificar la cosechadora vieja, le sacó todo el sistema de trilla, el sistema de limpieza y como quien dice, se autofabricó una hileradora. Pero bueno, no es el tema de la charla, lo que sí es importante es el draper que está en primera plana ahí hilerando la colza. En cultivos como este de la colza, ustedes saben, un cultivo de muchísimo volumen y muy baja densidad, muy bajo peso y con una alta tendencia al desgrane. Si uno compara el trabajo en colza de un cabezal draper con el trabajo de un cabezal tradicional con sinfín, hay una explicación bastante sencilla. El cabezal con sinfín tiene un menor espacio entre el molinete y la batea. Entonces ya de por sí tenemos, el material entra apretado, tenemos un alto porcentaje de desgrane. Los cabezales draper me dan un mayor espacio, puedo separar más el sinfín no de la batea, sino de la correa. Entonces el trabajo en colza es comparativamente bastante mejor, bajando bastante el desgrane en la zona del cabezal. Bueno, lo mismo pasa con un cultivo como el garbanzo, con una alta, en el cual hay que tener bastante cuidado con el desgrane y con el daño mecánico. Los cabezales drappers, como los que están ahí en la fotografía, son ideales para cosechar este cultivo. Una cuestión relacionada al molinete,
seguramente alguien de los que está presente después completará la idea. Yo la aprendí charlando con algunos industriales. Cuando se habla de Draper, seguramente también se tiende a hablar de molinetes orbitales, como por ejemplo el que está ahí en la fotografía. Hay otros modelos de otras firmas. Una cosa que a mí me explicaron, que la combinación del mejor molinete depende con qué tipo de Draper se lo combine. En general, me parece que un modelo de Draper en el cual no contemos con una pequeña batea de metal a posteriori del sistema de corte, en general me parece que no hace falta equiparlo con un molinete orbital, sino que con un buen molinete tradicional es suficiente. El molinete orbital, en el cual los dientes realizan, por ejemplo, dependiendo del modelo, este tipo de recorrido en el cual se esconden y vuelven a salir por allá arriba, me parece que vale más la pena combinarlos en modelos de Draper en los cuales entre las lonas y el sistema de corte haya una pequeña batea que en general está relacionada con darle espacio al sistema de copiado del terreno. Bueno, eso es simplemente una apreciación técnica de la cual se hace cargo José Peiretti, que es quien les habla. Bien, dos mitos relacionados al tema de los cabezales Draper, también producto de la experiencia en estos años de trabajo. A mí me parece un mito, más allá de lo que digan los vendedores de maquinaria agrícola, de los cuales siempre trabajamos muy en conjunto y en equipo. Ahí en el recuadro celeste hay una cita del ingeniero Bragaccini, una de tantas, de algunos de sus muchos trabajos, explicando de dónde proviene el mayor porcentaje de pérdidas en el cultivo más importante en este momento de la República Argentina, que es el cultivo de soja, por supuesto. Él ahí, en esa cita y en tantas otras, explica que el elemento más crítico es el sistema de corte. Bueno, en las fotografías que están sobre la izquierda, son sistemas de corte de tres modelos diferentes de Drapers. No son los tres iguales. El que tenemos sobre la derecha es un sistema de corte de paso más angosto que los otros. Este que está aquí es un modelo de origen nacional con un sistema de 3 pulgadas por 3 pulgadas bien tradicional. Bueno, en realidad la idea que yo quiero transmitir con esta diapositiva es que el sistema de corte, más allá de que el cabezal sea Draper o sea con sistema de traslado por sin fin, sigue estando el mismo sistema de corte, y que los problemas, por lo tanto, los problemas graves de desgrane que produce el sistema de corte, hasta que la ciencia y los industriales logren desarrollar un sistema de corte que sea totalmente revolucionario y que no tenga nada que ver con el sistema de corte por cizalla, combinando la cuchilla y el puntón, los problemas van a seguir estando. No quiere decir que los Draper pierdan más que el cabezal tradicional. Yo he visto los tres resultados posibles: que el Draper pierde menos que un cabezal tradicional, que el Draper pierde lo mismo y que el Draper pierde más. Eso creo que depende de la combinación única de circunstancia cosechadora, regulación, cultivo, lote. Y el otro mito, que yo también lo aprendí en el camino, porque antes decía todo lo contrario, es el tema del peso. Yo cuando empecé a ver Drapers y empecé a escribir gacetillas del INTA refiriéndome a cabezales Draper, varias veces cometí el error, y hago mea culpa, de decir que eran máquinas más livianas que los cabezales con sistema de traslado por sin fin. Bueno, a mí me tiraron de las orejas en algún momento, alguien de las personas que están sentadas por acá, y me enseñaron que en realidad son máquinas más pesadas, y aparte tienen trasladan el centro son máquinas más anchas,
y por lo tanto trasladan el centro de gravedad de la máquina cosechadora hacia adelante, hacia el eje delantero. Si alguno ha trabajado arriba de una cosechadora con drappers, por ahí habrá tenido la sensación de que la máquina en su eje trasero va, como dicen los maquinistas, flotando, sobre todo cuando el cabezal va cosechando, cuando el cabezal va levantado, cosechando algún cultivo más alto, como puede ser trigo o sorgo. Yo voy a recordar los conceptos que dijo ayer el ingeniero Ferrari de Concepción del Uruguay, refiriéndose a la cosecha en esta campaña en situaciones de falta de piso. Él dijo que justamente como son máquinas de mayor peso, si se va a trabajar en suelos con baja capacidad portante, como los que hemos tenido en Pampa Húmeda en esta campaña, en cabezales Draper es importante darles un buen sistema de soporte como el que se ve ahí. Por ahí ese no es el mejor ejemplo. En una condición de falta de piso yo le daría por ahí una rueda de mayor ancho de pisada para que soporte bien y no se hunda el peso del Draper. Bien, algunas consideraciones finales y ya terminamos la presentación y le damos espacio a las preguntas. Lo primero es que son máquinas totalmente diferentes a lo que es un cabezal convencional con sin fin. Este es un concepto que yo siempre se lo intento trasladar a los contratistas que manejan equipos de cosecha, que al Draper hay que, por más que parezca un cabezal, si uno lo ve, porque tiene molinete, tiene un chasis parecido, y obviamente la diferencia está que uno tiene tiene bandas de caucho y el otro tiene un sinfín. Hay que entenderlas como máquinas totalmente distintas unas de otras en su regulación. Después, otro concepto que también me parece bastante importante cuando uno regula un cabezal Draper es tener muy en cuenta la combinación de velocidad de avance de la máquina, rendimiento del cultivo y velocidad de las bandas de caucho. Por supuesto, en cada equipo, en cada modelo, en cada firma, nos dará diferentes posibilidades. Esto nos dará diferentes posibilidades de regulación. Una buena medida para tener en cuenta es empezar entre 140 y 160 RPM de velocidad de las bandas de caucho y ver qué pasa. Síntomas de mala regulación de la velocidad de las bandas de caucho se detectan cuando, por ejemplo, uno ve el trabajo del cabezal Draper y percibe como que la lona patina por debajo del material que está siendo cortado ahí arriba. Eso significa que la velocidad de la lona lateral es demasiado elevada. Otro síntoma es si uno observa el desgaste de la lona central que está a la altura del acarreador, ver dónde queda colocado el material que entregan las lonas laterales. Si queda entregado muy al centro de la lona central, eso también significa que la velocidad de rotación de las lonas laterales es excesiva. Por último, el tema del molinete y del efecto Draper. Cualquier tipo de regulación que me desacomode el material cortado sobre las lonas está atentando contra el llamado efecto Draper, que es lo que yo estoy buscando cuando pago o cuando adquiero este tipo de equipos. Si el material cortado queda desacomodado sobre las lonas, estoy perdiendo y haciendo que se diluyan cualquier tipo de ventajas que yo busco con la adquisición de este tipo de equipos. Entonces, si el molinete, por ejemplo, si el molinete en su trabajo, la punta de los dientes roza con el material cortado que ya está siendo transportado por encima de las lonas y ese material cortado se desacomoda, estoy perdiendo las ventajas que yo busqué al comprar este tipo de equipos. Recuerden lo que yo les dije, por más de que uno lea que por ahí los Draper pierden menos, en realidad lo que uno está buscando es esto,
que la alimentación que los drappers hacen al sistema de trilla sea lo más prolija y uniforme posible. 2 o 3 consideraciones que no anoté en la diapositiva y ya con esto termino y pasamos a la parte de preguntas. A final del año pasado se habían vendido 854 unidades. Nosotros calculamos que en este año vamos a llegar, con lo que se vende este año, a 1000 unidades de Drapper vendidas en Argentina. El tema del tamaño de la máquina cosechadora y del tamaño del Drapper, nosotros tuvimos la posibilidad en esta campaña de probar un Drapper de 25 pies en una cosechadora de menor capacidad de trabajo, y nos dio la sensación de que cuando se trabaja con menos de 35 pies de ancho de labor, no se justifica el equipar a la máquina cosechadora con un sistema Drapper. Por supuesto, todos los industriales lo saben muy bien, el efecto Drapper, la ventaja del Drapper se intensifica cuando hablamos de trabajar con más de 35 pies de ancho de labor. Por eso las grandes firmas, John Deere, Case, Claas, con los equipos que diseña y fabrica Alochis, ellos fabrican equipos Drapper de 35, 40, 45 y más pies de ancho de labor. Y lo que sí, en esta campaña en la Pampa Húmeda, último comentario que les hago, que tuvimos el problema del exceso hídrico, sí se vio el tema, como se ve normalmente en las provincias del norte, sí se vio el tema del aumento en el tiempo de la jornada de trabajo de las máquinas equipadas con Drapper, al estar cosechando un material mucho más húmedo de lo normal. Sí se vio ese aumento en 45 minutos, una hora y pico más en la jornada de trabajo de la máquina equipada con Drapper. Bueno, yo les agradezco, quedo dispuesto a preguntas y muchísimas gracias. Hola. Sí, buen día, José. José, quería aportar mi experiencia y conocimiento desde parte de la empresa donde yo trabajo y pertenezco, y del cual soy uno de los especialistas de este tipo de equipamiento. ¿Vos me podrías pasar la diapositiva donde hablaste del reposicionamiento orbital del molinete? Sí. Bien, acá el colega José lo explicó correctamente sobre la característica de estos nuevos molinetes que hoy están equipando casi todas las plataformas del tipo Flex Drapper, y sobre todo explicó muy bien, y realmente es así, cómo este molinete trae consecuencias positivas cuando están aplicados este tipo de molinete con el reposicionamiento orbital de sus dedos retráctiles en plataforma en donde la barra de corte tiene un cierto grado de desplazamiento hacia adelante o una distancia hacia el borde donde está la lona, que es el elemento funcional en donde se produce el acarreo del material. Eso está correcto, pero este molinete, lo que hemos visto de parte de nuestra empresa, por eso también hoy es estándar en todas las máquinas John Deere este tipo de molinete, es que tiene dos efectos más. Uno, y fundamentalmente alineado a cómo son los cultivos de sojas hoy, que no se vio tanto este año por efecto climático, pero ustedes saben que las sojas hoy llegan a madurez fisiológica de grano con el tallo verde y a veces con hojas. Este estado de la planta, que digamos esa planta es muy flexible, no se quiebra, se busca enredar en el molinete. Este tipo de reposicionamiento hace que esa planta que se buscan enroscar, el mismo molinete, por cómo se reposicionan las púas en la parte superior, ustedes pueden ver que la que está casi vertical, la púa ahí está en forma horizontal, y un poquito más adelante esa púa ya está casi mirando para arriba. Ese reposicionamiento hace que tironee las plantas y evite que se enrolle. Entonces,
para nosotros también le hemos visto muchísima utilidad como anti-enrollamiento. O sea, no hace falta que el operador se detenga y se baja y vaya vamos a hablar en criollo, como dijo acá el amigo, a desatorar el molinete, justamente porque lo hace en forma automática. Eso, una característica más que nosotros hemos encontrado de muchísima utilidad, sobre todo el año pasado, no tanto este año porque las plantas se secaron por efecto climatológico, entendamos que tuvieron los cultivos a veces, en algunos lugares hasta 2 meses secos sin que se pudieran trillar y se secó todo. Y el otro efecto, que sí, muchas veces nosotros que somos fabricantes tenemos que pensar en el equipo en un todo, o sea, pensamos en la plataforma y también pensamos en la máquina, que muchas veces empresas como terceras que no son fabricantes de máquinas piensan en su cabezal. Entonces, el otro efecto que tiene, nosotros lo pensamos en función de la máquina, porque la máquina es quien tiene que procesar todo el material que esa plataforma está cortando, acarreando y entregando en la parte frontal del acarreador. Entonces hemos encontrado que esa gavilla, y ahora pasame un poquito más adelante, así lo puedo explicar mejor. A ver. Había una que tenía, que estaba todo el material arriba. Sí. Pasa otra. Esa. Ahí está, perfecto. Entonces, lo que logra ese reposicionamiento de las púas o dedos retráctiles del molinete, hace que la carga del material cortado sobre la lona me forme una gavilla más ancha y no tan angosta y alta, porque yo tengo que pensar que lo tengo que trillar. Entonces, al formar una gavilla que es más ancha, o sea, se extiende más para atrás, porque el mismo dedo la patea y la carga más atrás. Además, tenemos que entender que en estos molinetes, la posición relativa con respecto a la barra de corte, por no haber una interferencia con los sinfines, como tenemos la plataforma de sinfines, hace que este molinete pueda trabajar un poquito más atrás. Entonces yo formo esa gavilla que es ancha, pero es baja. Cuando llega al centro de la plataforma, y ahora creo que... A ver, pasame otra más. Había una que se veía el alimentador de cualquier máquina. Hace que esa gavilla, cuando se junten los dos lados, me forme una cama de alimentación. Ahí está, mira, ahí se ve la máquina roja en la foto de la izquierda abajo. Cuando llega a la lona central o a la parte central donde tiene que entrar el material, al tener una gavilla que es angosta y ancha, me ocupa todo el ancho del embocador. Eso hace que se aliviane todo el sistema de trilla porque yo estoy alimentando la máquina con un flujo que es más uniforme, no es tan alto y tan angosto que muchas veces cuando yo en la plataforma hace una gavilla o una fila que es angosta y alta, cuando llega al medio ya no la podemos abrir. Entonces el molinete hemos encontrado que nos trae también esa otra, como consecuencia, esa otra característica funcional. Gracias. No, gracias a usted, Julio. Claramente, Julio es una de las personas que nos enseñaron sobre Draper hace 5 o 6 campañas. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Con respecto a cuando usted aclaró que las cosechadoras de pequeño ancho, o sea, 25 pies más o menos, o 30, no sé si también va para los 30 pies, no es conveniente utilizar el Draper porque no se encuentra la eficiencia total del equipo Draper. ¿Qué recomienda usted a una plataforma que se puede reformar, ¿no es cierto?, de 30 pies, llevarla a 35 o directamente seguir con 30 pies para no tener más problemas en las reformas, que no es lo mismo una reforma que algo original desde ya, ¿no? Sí. Pero a veces por razones presupuestarias no conviene cambiar todo el equipo. Sí, lo que yo dije tiene que ver con una experiencia que hicimos en esta campaña. En realidad la experiencia iba por otro lado, no tenía que ver con la comparación Drapers, cabezales con sinfín. De casualidad, donde hicimos la experiencia, se daba esa situación en dos máquinas que no eran exactamente gemelas, dos máquinas de menor capacidad de labor, no máquinas grandes como es la tendencia ahora. Nosotros nos
en esa experiencia, por los parámetros que medimos, llegamos a la conclusión de que en anchos de labores de 25 pies, el efecto Draper, la diferencia con un cabezal tradicional era muy leve. Entonces, la inversión hablo en potencial que demandaría adquirir un cabezal Draper para ese tamaño de cosechadora, para ese ancho de labor, como INTA nos parece que no se justificaba. Sí se justifica en grandes anchos de labor cuando uno tiene que alimentar a equipos tiene que alimentar a equipos con cabezales de 35, 40, 40 y pico pies. En esos anchos de labor, la posibilidad física del sinfín de trasladar el material cortado de un extremo al centro se ve totalmente superada. Por eso, en esos anchos de labor, en esos mayores anchos de labor, los industriales han desarrollado los equipos Draper. ¿Y en 30 pies? Sí, claro. Sí. Perdón, y en 30 pies, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de un equipo de 30 pies que es mayor tamaño, ahí ya se empieza a justificar o todavía no. Sí, dale. Yo soy un escuchante igual que usted, pero colaboro con mi experiencia de la parte de la empresa donde trabajo. Acá en Argentina hay toda una industria que en buena hora está trabajando, y creo que muy bien, en transformar plataformas de sinfín a Draper. Pero lo que yo he visto en función de mi experiencia, y ya hace muchos años que ando en el tema, es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando se encara una reforma de este tipo, y hay que pensar, como yo digo, como dije hace un ratito, hay que pensar en la máquina también, porque muchas veces nos hemos medio enloquecido con los Draper y queremos que el Draper rinda más en todas las condiciones y nos olvidamos de la máquina. La apreciación de acá del colega José es correcta, nosotros lo vemos en nuestros equipos, y yo he detectado y me he tenido que enfrentar, porque después el dueño de esa máquina termina llamando al fabricante de la máquina y no muchas veces al fabricante de quien le hizo el trabajo en el cabezal. Me he encontrado básicamente con 3 problemas. Primero, como bien lo dijo José, los cabezales Draper tienen más peso, y el peso fundamentalmente está desplazado más adelante, o sea, tiene el centro de gravedad más adelante. Y hay máquinas, justamente las de estas categorías, que son las máquinas que nosotros llamamos clase 5, que tienen entre 250 a 300 HP, más o menos. Nos encontramos que hay una capacidad limitada de levante del embocador. Entonces, le ponemos una plataforma más grande y más pesada. El primer problema es que nos encontramos que los cilindros o el sistema hidráulica no lo levanta, que ya es un problema de la máquina, no de la plataforma. El otro problema que hemos encontrado, y ahí hay que hacer reforma, poner otro cilindro, hay que hacer toda una reingeniería en la máquina a consecuencia de esa reforma que se hizo. Otro problema es que normalmente el que hace y vende esta reforma siempre sale a vender 5 pies más de lo que la máquina era el original. Ahí nos encontramos con un segundo problema, que es la longitud del tubo de descarga. El tubo de descarga de esa máquina está calculado para una plataforma de 25 pies, vamos a suponer, y no de 30. Entonces me queda corta. Yo me he encontrado en el campo que debido a eso tienen que parar ahora para descargar. Y un tercer problema que hay es que el sistema de desparramado de la paja de la máquina, que también es muy importante en nuestro país por el tema de la siembra directa, tampoco tiene la capacidad para desparramar 5 pies más. Entonces, muchas veces, cuando se incurre en crecer esos 5 pies más porque me la reforman y me alargan la plataforma, no nos olvidemos que hay que pensar en la capacidad de levante del embocador, en la longitud del tubo de descarga y en la capacidad del desparramador o del esparcidor de paja que la máquina tiene. No obstante, son sistemas que andan, pero hay que tener esas consideraciones y también evaluarla en un todo para que después la máquina, como equipo, más su plataforma, pueda entregar los resultados que esperamos. De lo contrario, vamos a tener una gran plataforma, que creo que es el mensaje
de José, pero no nos acompaña la máquina porque la hemos sobrepasado con cabezal. Gracias. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para más preguntas. Les agradecemos la presencia y nos piden que desocupemos la sala para el próximo taller. Muchas gracias.